52.000 policías custodiarán la jornada del domingo 5 de febrero, además de las tareas de seguridad y control a la delincuencia. La Agencia Metropolitana de Tránsito inició el proceso de matriculación y revisión vehicular. El primer dígito de la placa será atendido en enero y los rezagados en los siguientes meses. Nuevos generales y ascensos superiores en la Policía Nacional. El presidente Lasso destacó el trabajo de los uniformados en la lucha contra el crimen y fustigó a ciertos jueces que dejan en libertad a los delincuentes. En deportes, el ecuatoriano Moisés Caicedo es parte de un cortometraje sobre los fichajes en el fútbol inglés luego de la negativa del Brighton de vender su pase. En lo más importante del mundo, el centro y sur de los Estados Unidos afrontan la segunda gran tormenta de este invierno, con la más baja temperatura y la cancelación de 4.000 vuelos. Miércoles 1 de febrero del 2023, les damos la más cordial bienvenida a la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos el gusto ahora de compartir este espacio de trabajo con una gran colega con mucha experiencia. María Mercedes Castro, gracias. Se une al equipo de Noticias 7 en esta mesa de trabajo. Bienvenida. Byron, muchísimas gracias por este cálido recibimiento y bueno, estoy muy contenta y comprometida de estar en esta mesa de trabajo, unirme a este gran equipo periodístico de Ecuador TV y de Noticias 7. Así que vamos a empezar de inmediato. Gracias nuevamente. Seguro. Aquí empezamos. El plan operativo de seguridad para las elecciones seccionales de este 5 de febrero contará con 52.000 miembros policiales e instrumentos tecnológicos para el voto en las cárceles. Las autoridades de control anunciaron que tienen listos sus planes de seguridad para las elecciones seccionales de este domingo 5 de febrero. La Policía Nacional contará con 52.000 uniformados que se encargarán del resguardo en las vías y los recintos electorales. Como misión, la seguridad externa de los recintos electorales, la seguridad externa de las instalaciones del CNE a nivel nacional. Nuestra misión durante las elecciones seccionales y obviamente el Consejo de Participación y el referéndum 2023, trasladar y custodiar el material electoral de los centros de rehabilitación social y de la recepción del voto en casa a nivel nacional. Además, la institución resguardará las votaciones de las personas privadas de la libertad y aquellos ciudadanos que hayan optado por el voto en casa. Son 35 centros de privación de la libertad donde se tienen determinado que 5.497 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada pues ejerzan su derecho al voto. En cuanto al voto en casa, son 711 inscritos, para lo cual se han previsto 110 rutas. En caso del ECU 911, la entidad contará con 7.437 cámaras y 3.326 servidores para atender a la ciudadanía en caso de emergencias. Vamos a acentuar la videovigilancia en los 4.380 recintos electorales considerados como emblemáticos, en las 155 juntas receptoras del voto en casa y en los 43 recintos electorales para personas privadas de la libertad y las 24 bodegas de acopio para el material electoral. Adicionalmente, la Policía Nacional tiene la facultad de detener a las personas que realicen proselitismo político en los recintos electorales y a quienes incumplan la ley seca. Manuela Bedón, Noticias 7. Desde el 2008, policías y militares fueron reconocidos como sujetos políticos. Por eso, en estas elecciones, cerca de 100.000 uniformados podrán valer su derecho al voto facultativo. Desde hace 15 años se les dio a policías y militares el derecho al voto facultativo, que según ellos les permite elegir a los gobernantes y participar de esta fiesta democrática. A mi pensar creo que es algo bueno, porque nosotros podemos también ser parte de este derecho. Poder ser partícipes para poder escoger a la persona que nos represente, a todos como comunidad. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el pico más alto de sufragios fue en 2013, con el 46,9%
60% de votos de militares y más del 50% de los policías. Sin embargo, estas cifras bajaron en 2019 entre el 4 y el 6% respectivamente, y explican que en ocasiones no votan, ya que no están de acuerdo con los candidatos en la provincia donde están sirviendo. Si bien es cierto, nosotros estamos 24/7 velando por la seguridad de la ciudadanía, entonces debemos de ejercer nuestro derecho siempre y cuando no descuidemos el cuidado y la seguridad de las personas. El Instituto de la Democracia capacitó a toda la población que puede ejercer el voto facultativo, como adolescentes entre los 16 y 17 años 11 meses, adultos mayores, policías y militares. Resumidamente les detallamos qué tipo de autoridades vamos a elegir ahora, qué papeletas, la forma de votación. Es importante decirles que como cambiamos el método de asignación de escaños, pues ellos tienen otra forma de votar, que es ahora en lo que normalmente, digamos, le conoce como en plancha. Actualmente 35.000 militares pueden votar, 41.000 policías y 635.000 adolescentes. Si usted desea informarse e informar a un miembro de su familia que tiene derecho al voto facultativo, puede ingresar a www.institutodemocracia.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en este mismo tema, si usted no conoce cuántas papeletas le van a entregar el domingo 5 de febrero o en qué ánforas las debe colocar, nuestra compañera Olga Velasco preparó un informe con más detalles de la distribución en cada junta receptora del voto. Si le preocupa con lo que se va a encontrar el día de las votaciones, aquí se lo contamos. La junta receptora del voto va a estar conformada por un biombo y 2 urnas, además de la mesa principal donde se entregarán las papeletas. Entregamos nuestra cédula de identidad e inmediatamente nos darán las 7 papeletas para el área urbana y 8 para el área rural, además de la papeleta para el referéndum. Una vez en el biombo, no se preocupe si usted no trajo su propio esfero, pues contará con un marcador. ¿Cómo era de votar? Algo dijo el CNE. Una papeleta de la dignidad de prefecturas. Recordemos que esta dignidad es en calidad de binomio y deberá elegir a un prefecto por cada una de las provincias. De igual forma, recibirá una papeleta de color celeste correspondiente a la dignidad de alcaldes. Para concejales urbanos, una papeleta de color verde. Para concejales rurales, una papeleta de color lila. Y finalmente, una papeleta de color amarillo para los vocales de las juntas parroquiales. Recordemos que aquí se votará por lista, no se votará por candidato. Finalmente, usted recibirá una papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se refiere a los hombres candidatos, que deberá elegir 3 representantes. Para las candidaturas de mujeres deberá elegir justamente 3 representantes, y para los candidatos de los pueblos, nacionalidades, un representante. Recibirá adicionalmente una papeleta que contiene el referéndum. Una vez que damos nuestro voto, podemos doblar la papeleta una sola vez y nos dirigimos a las urnas. Como les contamos, hay 2. En la urna de color blanco vamos a depositar las papeletas de las autoridades seccionales, y en la urna de color café depositaremos las papeletas respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y del referéndum. Ahora sí estamos totalmente informados para votar. Olga Velasco, Noticias 7. ¿Y qué pasa en el caso de no sufragar? Estos son los montos de las multas, mucha atención, que deberá pagar por incumplir las disposiciones electorales. Este 5 de febrero los ecuatorianos están llamados a las urnas. Se elegirán autoridades seccionales, prefectos, alcaldes, miembros para las juntas parroquiales, concejales, vocales para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también se votará por el referéndum. Existe desconocimiento en la ciudadanía sobre las multas a cancelar en caso de no sufragar o de alguna infracción electoral. Fausto Camacho, vocero de Voces por la Democracia, puntualiza que existe una variación en el valor de las multas, pues con el incremento del salario básico unificado, los montos cambian. Nuestra obligación de votar, pues esa obligación no es para todos, es para la mayoría de los miembros del registro electoral. Están exentos de esa obligación de votar los muchachos de entre 16 y 18 años, las personas mayores de 65 años y las personas que tengan discapacidad. En las calles, la ciudadanía dice desconocer el valor de las multas en caso de infringir electoralmente y no acudir a sufragar, o también si se es parte de una junta receptora del voto y no conformarla. No sé exactamente, sé que hay una multa, pero no sé exactamente el valor de cuántos son las multas. Las mismas elecciones, si bien es cierto hay mucha propaganda, pero que no informa mucho, que digamos.
Si usted no asiste a sufragar, tendrá una multa del 15% del salario básico unificado, que equivale a $67.50. Si usted abandona la junta receptora del voto sin ninguna justificación, la multa va de 11 a 20 salarios básicos, equivalente a $4.950 y llegar hasta los $9.000. En caso de que usted no asista a sufragar, la multa será del 10% del salario básico unificado, equivalente a $45. A partir del inicio de la ley seca, este viernes 3 de febrero al mediodía, se iniciarán con los controles y operativos en cuanto al cumplimiento del Código de la Democracia. En el Ecuador existen 272 partidos políticos inscritos y registrados para participar en procesos electorales. Sin embargo, la pregunta 4 de la consulta popular propone métodos para controlar la proliferación de agrupaciones. Analicemos la pregunta 4 de la consulta popular. Aquí nos plantean que los partidos políticos deben tener un número de afiliados que equivalga al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción. Esto, según el Ejecutivo, para evitar que continúe la creación indiscriminada de movimientos que tercian en los comicios. No hay sistema de partidos políticos en el Ecuador. No existe. Lo que ha existido siempre es una manipulación del régimen de partidos. ¿Por parte de quién? De los partidos. Por ejemplo, en estas seccionales del 2023, 273 agrupaciones políticas estaban inscritas para participar en el proceso electoral. Sin embargo, la cantidad de partidos no implica mayor participación, pues los movimientos locales solo han logrado 27 alianzas para prefecturas de 76 registradas y en alcaldías 129 de 710. Si yo tengo una alcaldía de 10.000 electores, el 1.5 es 150. Y para subsistir la organización necesita 30 personas. Es decir, no hay una legitimidad de origen. Entonces la idea, según han mencionado los proponentes de la pregunta, es que se impida que movimientos políticos sin casi representación tercien y cada 4 años, con los mismos actores, surjan nuevos partidos. Se proliferen tantos movimientos políticos, hace que no nos agrupemos alrededor de ideas, sino de ciertos personajes o de personalismos. Además, según estudios internacionales, cuantos más partidos políticos, mayor es la inestabilidad política. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y ahora en nuestro espacio de Tu Voto, Lautaro Andrade también nos contará cuál es la otra pregunta de la consulta popular que estará en la papeleta de este domingo. Sin embargo, esta pregunta no tiene el carácter nacional, sino únicamente para los habitantes de la parroquia de Morona, Santiago. ¿Sabían ustedes que este 5 de febrero habrá otra consulta popular, pero únicamente para los habitantes de la parroquia rural Sevilla Don Bosco? ¿Dónde queda esto? Pues en la provincia de Morona, Santiago, y es que un total de 10.666 electores decidirán si esta localidad se independiza del Cantón Morona y se convierte en un municipio autónomo. Con el 50% más uno de los sufragantes que voten por el sí, Sevilla Don Bosco será quizás el cabildo 222 en el Ecuador. Pero vamos con datos de este lugar. Esta es la parroquia más extensa de todo el Cantón Morona, con 2.300 kilómetros cuadrados. Además, allí viven 85 comunidades indígenas shuar que equivalen al 85% de toda la población. Y es una parroquia que destaca por su vegetación, la selva amazónica, sus cascadas y como centro turístico religioso. Así que ya lo saben, el 5 de febrero conoceremos si el Ecuador suma un nuevo cantón. Para más información, léalo en el Telégrafo. Hola, Vini demandará al Estado ecuatoriano por los 4 años de proceso penal que afrontó y en el que finalmente lo declararon inocente. Además, el ciudadano sueco ya podrá retornar a su país. Casi 4 años tuvo que esperar Olavini para escuchar estos aplausos que significaban una cosa: inocencia. Declararme inocente es obviamente una fantástica victoria para mí y todos a mi alrededor. Al sueco le acusaron en 2019 de ataque a la seguridad de sistemas informáticos por supuestamente tratar de ingresar a la plataforma de CNT en busca de información sobre Petroecuador. Pero la fiscalía
no lo pudo comprobar. Nunca se logró demostrar el acceso a un sistema de ningún tipo. Llegaron hasta pedir permiso para pasar, pero nunca pasó. Un perito de la Fiscalía confirmó en la audiencia que no había delito. Lo que sí hubo, según el propio Vini y su defensa, fueron vulneraciones a sus derechos. Y todas las violaciones acumuladas al debido proceso y al derecho a la defensa de orden. Vini es un experto en ciberseguridad que vive en el Ecuador desde el 2013. Ahora, luego de 3 años y 9 meses, podrá viajar a su país natal para visitar a su familia, algo que no podía hacer por la prohibición de salida del Ecuador y la presentación periódica ante un juez. La decisión de hoy convierte al Ecuador en un lugar más seguro para la ciberseguridad. El gobierno de Lenín Moreno lo acusó de conspiración y hackeo, al vincularlo directamente como miembro de Wikileaks y amigo cercano de Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno. Pero finalmente no probaron el delito y ahora el Ecuador podría afrontar una demanda internacional, como anticipó su abogado Carlos Soria. Vamos a iniciar todas las acciones legales en contra del Estado ecuatoriano y de las personas que se prestaron para esta farsa. Lautaro Andrade, Noticias 7. En los próximos días, el presidente Guillermo Lasso presentará a la Fiscalía una denuncia en contra de algunos jueces que, según calificó, defienden a los delincuentes. Este anuncio lo hizo en medio de la ceremonia de ascensos en la policía. La mañana de este 1 de febrero, la Policía Nacional ascendió a 9 generales en una ceremonia realizada en la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, en el norte de Quito. El presidente Guillermo Lasso tomó la palabra para agradecer la labor de la policía. Desde el policía más novato hasta el general de más alta jerarquía. Pero también aprovechó para exhortar a otros poderes del Estado como a la Asamblea Nacional y la función judicial en la lucha contra la corrupción y anunció que presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscal General del Estado para que ella investigue los delitos que han cometido esos malos jueces. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que en los próximos días presentará una reforma al régimen disciplinario de la policía para aplicar bajas de forma discrecional. Es decir, que en hechos evidentes como los que hemos conocido a nivel nacional, el comandante general tenga la posibilidad de que en pocos minutos ese mal funcionario sea retirado de filas policiales. Para reforzar la gestión policial, se prevé que para 2025 hayan cerca de 80.000 uniformados. Carolina Basante, Noticias 7. En la provincia de Esmeraldas hallaron un laboratorio clandestino para procesar cocaína. Según el comando militar, habría capacidad para procesar media tonelada. Un laboratorio para el procesamiento de cocaína fue hallado por las Fuerzas Armadas del Ecuador en un sector de la frontera con Colombia. Se logró localizar un laboratorio, un cristalizadero, un gran laboratorio donde logramos destruir. Este laboratorio estaba en unos 150 o 200 metros en territorio ecuatoriano del límite político internacional. El hallazgo se produjo en el sector Tobar Donoso, en la provincia de Esmeraldas, durante operaciones de reconocimiento y vigilancia de los espacios terrestres de la Fuerza de Tarea Conjunta. Lo logramos inhabilitar, destruir, donde ahí se encontraron 12 hornos o microondas, se encontraron y se destruyeron 3 marcianos, o son los recipientes donde se procesa la droga, congeladores, radios de comunicación, balanzas, plantas de luz, una grande, una pequeña, cocinas industriales, tanques de almacenamiento para 50, para 100, para 500, inclusive para 1.500 litros de precursores. De acuerdo al comando militar, el laboratorio pertenecía a grupos armados colombianos. Se encontró material o armamento. Todo eso fue inhabilitado. Es un laboratorio bastante extenso. Calculamos que procesa alrededor de una media tonelada de la droga. Durante el año pasado, las Fuerzas Armadas de Ecuador también han hallado en la frontera presencia de grupos irregulares armados colombianos, por la que se informó que se intensificarán los operativos en la frontera norte de Ecuador. El Ministerio de Inclusión Económica y Social garantizará la protección y el cuidado del menor de edad agredido en Ambato. La custodia del pequeño recayó en poder de su tía, pero su madre, que lo golpeó, está embarazada.
Los golpes que sufrió un pequeño de 2 años en Ambato por parte de su madre no son un caso aislado. El maltrato infantil al interior de los hogares es más común de lo que se creería. Tenemos el caso en el 2022 de 630 eventos. Hemos visto que en las provincias de mayor incidencia sobre estas denuncias se dan en el Distrito Metropolitano de Quito, seguido en la provincia del Guayas. Incluso en Tungurahua, el año pasado hubo 2 denuncias similares. El maltrato infantil en un mayor porcentaje se da dentro del círculo familiar, al interior del hogar. Para proteger a las víctimas, en algunos casos se las envía a casas de acogida, aunque se sugiere que la custodia recaiga en familiares cercanos. Por ejemplo, el pequeño de Ambato estará temporalmente con su tía materna. De nombre Irma, con quien he conversado personalmente, he podido verificar el estado, al menos en lo que a mí compete visual, porque no soy un profesional de la salud, pero el estado anímico, emocional. La agresora se acogió al silencio luego de la detención y no quiso revelar la identidad o paradero del progenitor. Tampoco se entiende todavía el por qué golpeó así a su hijo. Además, las alertas siguen encendidas porque la mujer está embarazada. Fundamentalmente tenemos que precautelar la integridad del niño o niña que está en proceso de gestación. La joven de 21 años será atendida psicológicamente, eso sí, con la prohibición de acercarse por el momento a su hijo, a quien le causó lesiones de 2 días y generó una indignación masiva por el maltrato a menores. Por eso el mensaje final de que si usted ve un incidente similar, no dude en denunciar. Debemos perder ese miedo de actuar ante la agresión de una persona hacia otra. Debemos actuar, no es solo el hecho de quedarnos en un tema de filmación. La violencia no se la debe tolerar en ningún tipo. Lautaro Andrade, Noticias 7. El segundo bloque del Instituto Tecnológico Yavirac fue inaugurado la tarde de este martes. El recinto académico ubicado en el centro de Quito tuvo una inversión de $2,5 millones y se prevé que beneficie a más de 1.000 estudiantes para acceder a 6 carreras técnicas y tecnológicas que se ofertan en este instituto. En la ceremonia de inauguración estuvo el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades como la Secretaría de Educación Superior subrogante Andrea Ibáñez. Aquí en esta institución hay gastronomía, hay turismo, hay desarrollo de software, marketing, control de incendios, y son carreras que definitivamente representan oportunidades para los jóvenes, oportunidades en el mercado laboral y definitivamente un impulso para nuestro desarrollo como país. Aquí la intención es en todo momento fortalecer el sistema de educación superior, fortalecer las instituciones a nivel nacional y con esto garantizar que existan más oportunidades para nuestra juventud. Desde este 1 de febrero, la Agencia Metropolitana de Tránsito inició el proceso de matriculación y revisado de los automotores con dígito 1 en la placa. Manuel Abedón estuvo allí y nos cuenta. Desde este 1 de febrero, los propietarios de vehículos particulares, transporte público y transporte comercial podrán acceder a los procesos de revisión técnica vehicular y matriculación en la capital. Según el último dígito de la placa, 1 por cada mes. Es obligatorio realizar la revisión técnica vehicular. Hemos empezado con normalidad, 8 de las mañanas se activaron los 6 centros de revisión. Los ciudadanos deben agendar un turno a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito en www.emov.gov.es. Deben dar clic en la opción cita previa, seleccionar el tipo de servicio, trámite, placa y correo electrónico. Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que quienes hayan matriculado o realizado la revisión técnica vehicular en otro GAD deberán llenar un formulario y así evitar la multa que se les va a reflejar en el sistema. En ese sentido, le vamos a pedir que llene un formulario, adjuntar el documento PDF del documento que dice que aprobó en otro cantón. Nosotros verificamos y en un plazo de 72 horas le estaremos respondiendo. Quienes acudieron a este primer día de atención dijeron que el proceso en comparación con el 2022 fue más ágil. Fue más fácil y el turno fue más rápido porque el año anterior lo tomé como unos 3 semanas de anticipación. Logré tomar el turno, pero esta vez sí fue con solo un día. Manuela Bedón, Noticias 7. El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, informó sobre la llegada de vacunas para alrededor de 2 millones de aves que estarían en el cerco de mayor alerta por gripe aviar. Aseguró que se analizan más ofertas de otros países para poder importar más de este fármaco.
Será a inicios de abril cuando empiece la vacunación para la gripe aviar y hasta la fecha una empresa está autorizada para importar las dosis y así inocular a más de 2 millones de aves. Se trata de Vacuna Avimex, una alianza empresarial mexicano-ecuatoriana. Estamos validando en este momento la información entregada por empresas de Estados Unidos, Alemania y Puerto Rico. A autorizar la importación de las vacunas hacia el Ecuador, en el subcomité técnico de la Comisión Nacional de Avicultura consensuamos que la agencia Agrocalidad realice una convocatoria abierta a las empresas, compañías y formuladoras de vacunas para que presenten sus propuestas acá en el país. Las 2 millones de aves que se vacunará en una primera fase con esquema completo será en granjas de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, ubicadas en el foco y el perifoco donde se ha reportado la presencia de la influenza. Debo reiterar que la vacuna es una herramienta más dentro del componente de manejo, ¿sí?, de la enfermedad. Y se complementa sobre todo y principalmente con la implementación de medidas de bioseguridad. Esta es la primera línea de defensa que se debe instaurar y que deben instaurar los productores en sus granjas. El primer brote de la enfermedad fue detectado a finales de noviembre pasado y según las últimas cifras de las autoridades, alrededor de 870,000 aves han sido contagiadas. Andrea Orbe, Noticias 7. Amigos, y al retornar de la pausa nos acompañará Dora Ordóñez, candidata a la prefectura de la SUAY. Hagámoslo con Chungo. Volvemos. Seguimos con nuestros candidatos a propósito de este domingo 5 de febrero, que serán las elecciones seccionales. Con nosotros desde la ciudad de Cuenca, la provincia de la SUAY. Saludamos esta noche a Dora Ordóñez. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Byron. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes están sintonizando. Gracias. Vamos a ver el perfil de nuestra candidata. Se trata de Dora Ordóñez, ingeniera civil, además de abogada, máster en gerencia de proyectos para el desarrollo, ha sido exsecretaria anticorrupción, exgerente de la empresa de aseo de Cuenca y ex concejal de la misma ciudad. Ahora va por la prefectura de la SUAY. Empezamos nuestra dinámica. Tenemos aquí unos colores a propósito de algunas de las competencias de los gobiernos provinciales. Usted me dirá cuál color le gusta. Empecemos con el rojo. Ah, muy bien. Este de aquí, perfecto. Que dice ambiente y desarrollo productivo. Muy bien. Muy bien. Desarrollo productivo. La provincia tiene muchos valores de carácter natural, como las minas, incluso las fuentes de agua, entre otras. ¿Cómo desarrollar desde su plan de trabajo una actividad productiva que además respete el ambiente? A ver, primero hay que dejar claro que el cuidado ambiental es responsabilidad directa de la prefectura porque es además autoridad ambiental de aplicación responsable, ¿no? Es decir, está a cargo de controlar las actividades antrópicas, ganaderas y mineras, también en la explotación de áridos y pétreos en el territorio, más allá de los proyectos estratégicos. Hablo primero del ambiente porque recuerden que tenemos aquí proyectos que están detenidos, justamente el proyecto Río Blanco, por sentencia de juez, que en agosto, del 10 de agosto vino del 2016, me parece, vino Jorge Glass e inauguró la fase de exploración de un proyecto que tiene complicaciones sociales enormes, pero sobre todo ambientales. Está suspendido. Lo que haremos es evitar que el resto del 33% del territorio que está concesionado y en fase de exploración avance hacia la fase de explotación. En Cuenca y en el Azuay no queremos minería a gran escala, sobre todo en las zonas de recarga hídrica. Este es un tema súper delicado. Y en el caso de la producción, ahí también hemos planteado tener fomento agrícola a través de la agroecología. Esto implica que podamos generar y sobre todo dar acompañamiento técnico, innovación, mecanización agrícola, mecanización y tecnificación de riego también para estas nuevas prácticas agrícolas. El Azuay no tiene la misma característica que tiene el centro del país, por ejemplo, por sus condiciones geográficas, topográficas, geomorfológicas. Aquí las áreas de producción son mucho más pequeñas. Además tenemos grandes áreas de producción lechera. También vamos a acompañar técnicamente y con la producción de mejores pastos. Muy bien, vamos con nuestra siguiente temática. Pues ahí tiene usted los colores y me dirá cuál prefiere. Vamos por el color
si me permite, en el celeste. El celeste. ¿Es turquesa o celeste? Este de aquí, sí. Correcto, vamos a ir rápidamente. Movilidad. Bueno, la movilidad tiene mucho que ver también con la vialidad, y en el caso de la SUAY, más allá de las principales vías. Bueno, la que conduce a Guayaquil es la que está ahorita pues con un serio problema estructural, pero los caminos vecinales son súper importantes para sacar la producción agrícola y ganadera de la zona más importante que tiene el Azuay. ¿Qué planes tiene usted ahí? En movilidad me refiero, ¿no? Sí, claro. En el caso de la prefectura, la competencia en realidad es la de intervención vial, la conectividad, no más que la regulación del tránsito o el tráfico, la planificación del viario, pero sí es más bien el mantenimiento de las vías, ¿no? Tenemos 6.300 kilómetros de vías en el inventario vial de la provincia que están en responsabilidad de la prefectura. Lo que queremos hacer ahí primero es firmar mancomunidades, por ejemplo, con el caso de Cañar, Morona Santiago, El Oro y Loja, que son nuestras provincias vecinas, ¿no? Y también queremos hacer y duplicar los esfuerzos con el equipo operativo que tiene en este momento la prefectura. Los recursos son limitadísimos, la mayor cantidad de vías están a nivel de lastre, es decir, cerca de 3.300 kilómetros están a nivel de lastre. Lo que vamos a hacer es optimizar el equipo caminero que tiene la prefectura y pasar de lastre a un nivel más arriba que se llama base vial. Muy bien, vamos con un último tema, vista que el tiempo se nos ha cortado. Vamos con el amarillo. Muy bien, veamos qué dice el amarillo. A propósito de nuestros colores. Emblemática, sí, pues el amarillo de su movimiento. ¿Qué obra emblemática dejará usted para que le recuerden los azuayos? Una obra fundamental es la vía Cuenca Soldados Chaucha-La Iberia, que nos conecta con la costa, es decir, con 50 kilómetros menos de recorrido, sin tener que ir por la cuenca Molleturo-Naranjal, que tiene el kilómetro 49 lamentablemente colapsado. Hay una variante en el kilómetro 49 que lamentablemente tiene además un diseño técnico muy complejo, ¿no? Con pendientes altísimas, y hemos tenido ya accidentes, además no terminamos de resolverlo. ¿Qué es lo que hemos dicho? Porque nuestros principales visitantes son precisamente de la provincia del Guayas. Vamos a habilitar, si bien es una vía que está aperturada, pero la vamos a asfaltar, y también vamos a conectar otras comunidades, por ejemplo la parroquia de Chaucha, que es una zona productora cafetera, cacaotera, y vamos a conectar a la costa con esta vía. Esta será la obra más importante, más allá de los seres humanos que se benefician de toda la intervención que haremos. También un centro de formación para el empleo, para los estudiantes. Me gustaría ahondar un poco en este tema vial, porque una de las competencias podría ser, por ejemplo, el concesionar las vías. Una de las opciones que tienen los municipios y bueno, el gobierno central también es la concesión vial para el pago de puntazgo a través de una concesión a una empresa privada. ¿Usted analizará esto como para implementarlo en alguno de los ejes viales? Sí, indudablemente, siempre y cuando tengamos un modelo integral, y lo que hemos pedido es que el gobierno nos descentralice la competencia de las vías estatales. Si es que nos quiere descentralizar con recursos, perfecto, muchas gracias, nos hacemos cargo, porque no ha podido hacer nada durante estos años, ¿no? Hemos estado totalmente abandonados y desconectados de las otras provincias. Si es que no tiene los recursos, pues no hay problema, denos la delegación administrativa y nosotros vemos un modelo de gestión integral para generar una concesión. Esto ha funcionado en otras provincias y funciona muy bien. Y ese además será un recurso solidario para las vías secundarias y terciarias. Sí lo hemos manejado como una opción. Bueno, doña, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer, muy gentil. Gracias, Byron. Un abrazo para usted y para todos. Bueno, éxitos en su campaña y los resultados del día domingo. Dora Ordóñez, candidata a la prefectura del Azuay por el movimiento Hagámoslo con Chumbo. Vamos a una pausa. Al regresar, seguimos con este espacio de entrevistas. Amigos, fuerte abrazo para todos. En pocos minutos nos encontramos para conversar un poquito del ámbito deportivo. Les contaré lo que está sucediendo en el ámbito internacional, donde el Barça en particular en la Liga Española no afloja, ya le saca 8 puntos al Real Madrid. De esto y mucho más en pocos minutos junto a ustedes.
Seguimos con nuestra ronda de entrevistas y seguimos en la provincia de La Azuay. Nos recibe a esta hora de la noche Marcelo Cabrera. Está de candidato precisamente para la prefectura de la provincia. ¿Cómo le va? Qué gusto verlo en los tiempos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Un gusto inmenso también saludarle y estar con usted en el set. Gracias. Ahora vamos a ver el perfil de nuestro invitado. Se trata del ingeniero Marcelo Cabrera, ingeniero civil, ex ministro de Transporte y Obras Públicas en este gobierno. También ha sido ex alcalde de Cuenca y también ex prefecto del Azuay, dignidad a la que intenta aspirar nuevamente. Bueno, vamos con la metodología de nuestro espacio. Tiene aquí usted 7 cartones y usted me dirá cuál de ellos prefiere para abrir nuestra conversación. El del medio son 7, el cuarto. Este. Byron, exactamente. Correcto. Muy bien, vamos a ver qué dice la cartilla. Ambiente y desarrollo productivo. ¿Cuál es su plan y propuesta de trabajo? Miren, nosotros vamos a proteger el agua, vamos a proteger nuestros recursos naturales, vamos a declarar áreas restringidas y de conservación a las que sean en la provincia de La Azuay, las que resulte de un estudio prolijo. Vamos a lanzar el proyecto Azuay Cuida el Medio Ambiente en conjunto con las universidades, con las asociaciones que hacen trabajo en el medio ambiente, siembra de especies nativas y especies que sean para ese lugar, y desde luego en mitigación del cambio climático, en donde se elaborarán los proyectos necesarios para buscar recursos en el exterior, Byron. Tenemos cerca de $1 billón de organismos internacionales y tenemos la capacidad de conseguir recursos en este ámbito, de tal manera que más o menos ese es el esquema con el cual vamos a trabajar en medio ambiente, en producción. Este es el tema fundamental del cual parte nuestro proyecto. El hombre, la mujer azuaya, la familia azuaya, queremos que tengan oportunidades de empleo y trabajo en la provincia de La Azuay. En este contexto lanzamos proyectos como el plan Lácteos, el plan Cuigara, el plan Micuchizuco y el plan Abeja Ñusta, entre otros. Son planes que hemos visto que son necesarios. Por ejemplo, en el plan Abeja Ñusta, el país requiere de alrededor de 600.000 toneladas de miel de abeja al año. Producimos únicamente 200.000 y cerca de 400.000 importamos de Argentina. De tal manera que vamos a incentivar en el sector rural, especialmente la producción de miel de abeja, desde luego con el asesoramiento y la capacitación de Agro Azuay, que es una empresa del gobierno provincial que lo vamos a fortalecer. Por otro lado, Byron, es importante anotar que todo esto requiere de un mejoramiento y tecnificación del riego y desde luego también de un mejoramiento en el tema de vialidad, que es fundamental. Lo interrumpo. Ahora sí vamos con nuestra segunda cartilla, nueva temática. La primera. La azul. Sí, definitiva. Seguridad. Aunque no es competencia directa del Consejo Provincial ni del municipio, sí pueden coordinar. ¿Cómo va a coordinar y qué clase de soporte dará usted a la policía? Mediante ordenanza, Byron, vamos a crear el Consejo Provincial de Seguridad. Este Consejo Provincial de Seguridad será un articulador con los GATS cantonales con el propósito de vigilar el cumplimiento de sus planes de seguridad. Es importante que este Consejo Provincial de Seguridad además lidere los requerimientos que tenga la provincia en este importante campo. Usted sabe que en el área rural hay problemas graves como el abigeato, por ejemplo. Por otro lado, vamos a anunciado que mediante convenios de concurrencia vamos a construir con los municipios 2 controles integrados, cuando menos, el uno en Puerto Inca
y el otro en Huascachaca, en convenios de concurrencia con el municipio de Cuenca en un caso y en el otro caso con los municipios de Pucará, Santa Isabel o ambos, de tal manera que en esos controles integrados tengamos la presencia de la policía, Fuerzas Armadas, bomberos, Cruz Roja, etcétera, etcétera, tengamos tecnología de alto nivel y podamos tener incluso reconocimiento facial y lectura de las placas. Ingeniero, de los vehículos. perdón que le interrumpa, ¿usted participe de que la cárcel del Turi se mantenga allí o podrá hacer un pedido puntual de ser prefecto para que salga de la SUAY? Mire, nos uniremos al plan que tenga el alcalde de Cuenca. Nosotros apoyaremos, este es un tema ya por el territorio mismo que cae dentro de las políticas del municipio de Cuenca. Muy bien, vamos con otro tema. ¿Usted me dirá el color que prefiere? El del medio igualmente. Este de aquí, muy bien. Sí. Vamos a ver qué es última temática, movilidad. En un minuto, ¿cuál podría ser su plan de movilidad relacionado obviamente también a la vialidad, no? Mire, en movilidad es muy importante que el gobierno provincial sobre todo mejore la vialidad de la provincia Bayro. Nosotros planteamos el mejoramiento de 800 kilómetros de vías en los 4 años, 200 kilómetros por año. Con asfalto tenemos 1.400 kilómetros de vías productivas en la provincia. Vamos a mejorar 800 con asfalto. Por otro lado, vamos también a reconstituir las microempresas de mantenimiento vial que yo los impulsé allá por el año 1999 con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos igualmente, hemos dicho que vamos a construir 50 puentes con el apoyo de la comunidad, puentes que necesita la provincia, sectores como el sector costanero, el sector occidental y el sector oriental. Y vamos también en el ámbito de vialidad, de movilidad, a mejorar ostensiblemente pues Byron, la vialidad de las parroquias rurales cercanas a Cuenca y cercanas a los principales cantones con el programa Vías para Mejor Vivir. Este programa ejecutará las obras y recuperará la inversión en un plazo prudencial y con costos absolutamente asequibles a los habitantes mediante convenio entre el gobierno provincial, los gobiernos parroquiales y la comunidad. Marcelo Cabrera, muchas gracias. Gracias, Byron. Gracias al ingeniero Marcelo Cabrera, candidato a la prefectura de la SUAY. Seguimos con más luego del corte. Esto es Noticias 7. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Deportes 7. Un gusto acompañarlos con información deportiva al momento porque en las competiciones europeas hay novedades. Había fútbol en el viejo continente. Vamos a revisar junto a ustedes lo que ha sucedido en distintas ligas. Vamos a arrancar. Me parece que el productor me proponía viajar a Francia. Vamos a ver qué pasó con el... ¿Qué pasó? Usted me está proyectando otra cosa, mi querido productor. Está bien, se lo voy a aceptar porque la verdad es que tiene que ver con Moisés Caicedo. Quiero que le pongan atención a este video que es bastante creativo con obviamente estas animaciones, caricaturas, que lo que muestran es un poquito cómo fue el desarrollo del mercado invernal. El mercado invernal donde Moisés Caicedo fue protagonista y en esta animación casualmente hablan de Moisés Caicedo y exponen un poquito cómo fue esa negociación. Véanlo ustedes mismos. Yeah.
Bastante simpático esto. Allá van a ver cuando aparece Moisés. Acá está, miren, el Liverpool que aspiraba. Need money for Caicedo. Bueno, andaban recogiendo la vaca, como dicen acá en un argot popular. Bueno, no llegó. El Arsenal también buscó a Moisés Caicedo. Bueno, ya van a ver más adelante cómo aparece Moisés. Terminaron llegando otros jugadores al Arsenal que quizás algunos pensaban que no estaban en los planes, como Trossard. Y en el caso de Jorginho, que terminó apareciendo también, llegando en vez de Caicedo, ¿no? Por una transferencia mucho más liviana de 12 millones. La intención que tenía el Bayern de llevar, en este caso, al portero suizo para reemplazar a Neuer. Terminó llegando otro jugador también. Y algunas cuestiones que se vivieron pues, en el mercado invernal de pases. Y acá está lo de Moisés Caicedo, protagonista. El Arsenal lo quería para pelear la Premier League. ¿Voy a intentar de nuevo? No. ¿Por qué las palomas, no? Porque es lo que identifica pues también el equipo del Brighton, ¿eh? Por si acaso, para que lo tengan un poquito claro. Y acá está el presidente pues del Need Money for Everyone. Ahí está, for anyone. Bueno, no llegó nadie en realidad. A Liverpool no llegó nadie para reforzar. Y de Messi, que se habla mucho de su futuro, de qué va a pasar con Messi, si en algún momento va a llegar a otro mercado. Lo cierto es que le está absorbiendo las novedades. Suena para todos los mercados Messi después de terminar su contrato con el PSG. Lo cierto es que por el momento lo que está más cercano, dicen muchos especialistas en este tema de las transferencias, es que Messi se quede en París un año más jugando para el PSG. Y hablando del PSG, casualmente vamos a ir hasta Francia, como les ofrecíamos en el arranque del segmento, para contarles que el Montpellier recibía al cuadro parisino, donde Mbappé fue protagonista. Y ya les jugó el equipo. No otorgando a Messi, acá está, parte de la pelota. Aquí lo ven ustedes. El pivoteo, posición adelantada de Lionel Messi, que definía como siempre, de muy buena manera por encima del portero. El zaguero que intentaba sacar esa pelota, pero el gol que no sumaba al marcador y seguía 0%. El cuadro parisino se escribía la del descuento. La tercera llegaría de Emery para poner el 3-1 definitivo y la victoria para el PSG. Vamos hasta España. Les contaba en el avance, va complicado como siempre, es el ingeniero Manuel Pellegrini, el chileno que anduvo por acá por liga hace muchos años. Bueno, es el actual entrenador del Real Betis, que el año pasado. Acá estaba Robert Lewandowski, el polaco, que terminaba marcando la primera del partido para el cuadro catalán. Y ojo acá el infortunio también, que hay que verlo por parte de Koundé, el zaguero francés, que acá en su intención de parar esa pelota terminó metiéndola con su humanidad, con su pecho en particular, contra la portería de Ter Stegen, el portero alemán, de muy buenas condiciones, por cierto, un arquerazo realmente. Lo cierto es que el Barça lo terminó ganando con goles de Rafinha y Lewandowski. 2-1 la victoria del equipo de Xavi Hernández. Ahora vamos a revisar lo que pasaba en Inglaterra, porque el Manchester United, la verdad es que viene haciendo muy bien las cosas y no deja esa racha ganadora. Muchos hablan de que desde que se fue Cristiano, las cosas andan bien en el equipo de Erik ten Hag, el entrenador ex Ajax de Holanda, que tomó el equipo, hizo algunos correctivos y de a poco la casa se ha ido ordenando. Anthony Martial, este chico francés que llegó con mucha juventud, ha tenido algunos préstamos y parecería que de a poco se va asentando en el Manchester United. Él marcaba la primera en el minuto 73. ¿Qué pasaba después? En el 76 iba a volver a marcar este centro por el costado derecho, que encuentra bien ubicado al portero, al brasileño Fred, que ponía el 2-0 definitivo para la victoria del Manchester United. De mi parte es todos los deportes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Seguimos con María Mercedes y mucho más acá en el noticiero. Estados Unidos bajo cero. Más de 4.000 vuelos han sido cancelados en la Unión Americana y otros 15.000 registran retrasos a raíz de una gran tormenta de hielo que azota a buena parte de la nación. Vamos a revisar el siguiente informe de nuestro canal aliado, La Voz América. Calles que brillan por la presencia de hielo sobre el pavimento son la causa de que el sur de Estados Unidos se encuentre casi en pausa. Autoridades recomiendan movilizaciones solo de emergencia, pues al mediodía en Texas ya se habían registrado 2 muertes por accidente de tránsito en vías heladas, además de cientos de accidentes. Me volqué, más que nada di vueltas en toda la carretera y me pasé a sentidos contrarios banqueteando.
Pero gracias a Dios estamos aquí, estamos bien. Lo que sí afectó porque los clientes no están saliendo por el clima. Jorge Luis dice que cada mañana suele atender a al menos 40 clientes, pero hoy solo han llegado 2. Y es que son más de 40 millones de personas las que se encuentran bajo alerta por tormenta de hielo en al menos 15 estados, según el Centro de Predicción Climática, que mantiene su mirada sobre temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, acompañadas de lluvia helada. Peligrosos vientos helados sobre el centro y el oeste de Estados Unidos. En los próximos días, el titular meteorológico será la tormenta de hielo en curso que afectará partes del sur de las llanuras y el medio sur, con pronósticos que continuarán al menos hasta la madrugada del jueves. Ciudades como Las Vegas ven nevadas nada habituales en la zona y que resultan divertidas para algunos. Vamos a jugar. Vamos y nos vestimos rápido, tomamos nuestras cosas y salimos. Desde el este de Texas hasta el valle de Tennessee se mantiene la alerta. En los 2 aeropuertos de Dallas se registran cancelaciones del 45% de los vuelos y retrasos de al menos otro 13%. Pasado el mediodía en Estados Unidos, ya eran más de 4.000 vuelos los cancelados y otros 15.000 que registraron retrasos en rutas nacionales e internacionales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Hoy se cumplen 20 años del fatal accidente del transbordador espacial Columbia de la NASA, en el que murieron todos sus tripulantes. Este 1 de febrero se cumplió 20 años de la tragedia del transbordador espacial Columbia de la NASA, donde sus 7 astronautas murieron después de que su nave en la que viajaban se desintegrara. Un día como hoy, en el 2003, el transbordador Columbia cumplía su vuelo número 28, cuando sufrió una ruptura en el sistema de protección térmica del ala izquierda, cuando descendía sobre el norte de Texas, lo que provocó el accidente. Este es un recuerdo doloroso para la NASA, que 20 años después del accidente señala que es vital la vigilancia permanente de las misiones espaciales, cuando la mirada está puesta en la Luna y Marte. Llegamos al final de Noticias 7, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Regresamos el día de mañana en la primera edición a partir de las 7 de la mañana por el 7. Buenas noches.